Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May. Seguimos en la tercera parte, las metas de la integración, capítulo 6, la conciencia creadora. La religión, fuente de fortaleza o de debilidad. Siempre que se trata de religión y de integración de la personalidad, la cuestión que surge no es si ésta favorece en sí misma la salud o la memoria, sino qué clase de religión y cómo se practica. Freud estaba errado cuando sostuvo que la religión es per se una neurosis compulsiva. Algunas lo son, otras no. Cualquier aspecto de la vida puede utilizarse como neurosis compulsiva. La filosofía puede ser una fuga de la realidad hacia un sistema armonioso como protección de la ansiedad y de las incongruencias de la vida diaria, o puede ser un valiente esfuerzo para comprender mejor la realidad. La ciencia puede utilizarse como una fe dogmática y rígida por medio de la cual nos fugamos de la inseguridad emocional y de la duda, o puede ser una búsqueda receptiva de una nueva verdad. Realmente, desde que la fe en la ciencia ha resultado más aceptable en los círculos más intelectualizados de nuestra sociedad y por consiguiente está menos expuesta a que se la cuestione, bien puede ser que en nuestra época esta fe desempeñe el rol de un escape compulsivo de las incertidumbres con mayor frecuencia que la religión. Freud, sin embargo, estaba en lo cierto desde el punto de vista técnico, como lo estaba a menudo, en cuanto hacía la pregunta adecuada con respecto a la religión. ¿Aumenta la dependencia y mantiene al individuo en el infantilismo? Tampoco están en lo cierto los que desde el lado contrario dicen a las masas volublemente y con satisfacción que la religión contribuye a la salud mental. Alguna religión lo hace sin duda, pero otras decididamente no. Todas estas consideraciones nos relevarían del problema mucho más difícil de penetrar hasta el significado interior de las actitudes religiosas y se erigen no como creencias teóricas, sino como aspectos funcionales de la relación orgánica de la persona con su vida. Las cuestiones que proponemos son: ¿sirve la religión de un individuo determinado para quebrantar su voluntad, para mantenerlo en un nivel infantil de desarrollo y para librarlo de la ansiedad que produce el ser libre y responsable? ¿O le sirve como una base de orientación que afirma su dignidad y su valor, que le da fundamentos para una aceptación valiente de sus limitaciones y de la ansiedad normal, pero que lo ayudan a desarrollar sus posibilidades, su responsabilidad y capacidad para amar a su prójimo? El primer tema que debe considerarse al contestar estas preguntas es la relación entre religión y dependencia. En una nota al pie dice: utilizo el término dependencia como equivalente de dependencia enfermiza, es decir, una forma de dependencia que estaría acorde con un estadio de desarrollo más infantil, pero no con la situación actual de una persona dada. No cabe duda de que la dependencia puede ser por completo normal. Un niño de 1 año necesita que su madre le dé de comer y es muy natural que así sea, pero a los 8 años sería anormal una conducta semejante.
Que los padres satisfagan todas las necesidades de su hijo de 10 años es totalmente constructivo en este nivel de desarrollo, pero que hagan lo mismo con un hombre de 35 años ya es otro cantar. La dependencia, en el sentido que se usa aquí, no es una simple falla del desarrollo, es una pauta dinámica que representa una evasión de la ansiedad. Un buen sinónimo para dependencia en el sentido en que nosotros la utilizamos es simbiosis, la situación en la que un organismo es incapaz de vivir como no sea dependiendo de otro. Y sigue. Una madre y su hija habían acordado, cuando ésta era muy niña, que su vida iba a someterse siempre a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según se acordó más adelante, iba a serle revelada a la hija por medio de las plegarias de la madre. Uno se estremece al pensar cuán enteramente estaba la chica a merced de la dominación de su madre en lo que respecta a todos sus pensamientos y actos, cómo, sino asfixiada, había de estar la capacidad para elegir. Ella lo descubrió con gran dolor cuando, cerca ya de los 30 años, estaba presa de un dilema insoluble a causa de que no podía tomar una decisión autónoma para casarse. Este ejemplo puede parecer extremo debido a que las normas no están recubiertas por sofisticadas racionalizaciones, por pertenecer madre e hija a una secta evangelista conservadora. Esto demuestra que cuando una persona se considera intérprete o socio, como en el caso de la madre, no hay límite para las posibilidades de que se arrogue poder sobre los demás. Esta clase de religión surge con frecuencia y vividez cuando en terapia psicológica una persona está luchando para liberarse del control parental. En ese caso, los padres suelen utilizar, con diferentes grados de sutileza, el argumento de que es obligación religiosa de los más jóvenes someterse a la autoridad de los mayores, que en efecto es la voluntad de Dios la que obedece al aceptar el control de estos. En estas ocasiones, las cartas que suelen recibir de los padres estas personas contienen citas bíblicas como honor a ti, padre, honor a ti, madre, más bien que aquellas que reflejan la ética más reciente de Jesucristo, como sería el siguiente párrafo del Nuevo Testamento: enemigos del hombre serán los de su propia casa. La mayoría de los padres insistirían, verbalmente por supuesto, en que solo desean que el niño realice sus posibilidades. La realidad es que suelen no darse cuenta de la necesidad inconsciente de apoyarse en la persona más joven. Pero el hecho de que se conduzcan como si la realización del hijo o de la hija fueran a producirse solo en la medida en que éstos se mantengan bajo su control, revela que sus intenciones conscientes son muy distintas. La libertad del hijo o de la hija despierta con frecuencia una profunda ansiedad en el progenitor que demuestra cuán difícil es en realidad para los padres, dentro de nuestra sociedad, creer en las potencialidades innatas del niño, quizá porque les resulta difícil creer en las propias, y cuán fuerte es la tendencia de toda autoridad establecida a mantener su poder incluso al precio de forzar a los demás a someterse. Los conflictos se complican porque la lucha del joven por la autonomía
le ha sido inculcada a menudo junto con un profundo sentido de condena si no obedece las normas parentales. Y por lo general, él ya está luchando internamente con una considerable ansiedad y sentimientos de culpa a causa de su esfuerzo para ser libre. Con frecuencia en esta etapa, las personas tienen sueños en los que son culpables sin serlo, como le sucede a Orestes a pesar de tener que exiliarse. Una de estas personas soñó que el senador McCarthy lo citaba a comparecer al Senado de los Estados Unidos como culpable, aunque él sabía para sí que en realidad no lo era. El problema de ser víctima del poder de alguien se refuerza sin duda con los propios deseos infantiles de recibir cuidados. Así existen en nosotros tendencias a entregarse a la persona dominante. Casi la mitad de mi trabajo terapéutico en los últimos 10 años se ha desarrollado con personas de formación específicamente religiosa y que habían profesado en religión, y casi la mitad restante con personas sin una formación o interés religioso especial. He recibido algunas impresiones que, si bien deben tomarse con cuidado, pueden sin embargo resultar una ayuda para esclarecer algunos efectos psicológicos de la enseñanza religiosa en nuestra sociedad. Cito estas impresiones por dos motivos. Primero, pueden ser útiles a los lectores con tradición religiosa que se preocupan por evitar el lado de la religión, como una parte más de la cultura, que conduce a depresiones neuróticas. Segundo, estas impresiones pueden servir de ayuda a los lectores que no están insertos en una tradición religiosa específica, pero que, al igual que un número creciente de personas con sensibilidad, están preocupados en esta época por distinguir qué aspectos de la religión ayudan al descubrimiento de los propios valores y cuáles no. Estas impresiones son, primero, que las personas con formación religiosa tienen una predisposición por encima del promedio general a querer hacer algo consigo mismas y con su vida. Pero, segundo, están predispuestas a adoptar una actitud particular que yo llamaría el derecho divino a que se los cuide. Estas dos actitudes son, desde luego, contradictorias. Son paralelas a los dos efectos también contradictorios de la religión que hemos tratado más arriba y sobre los que volveremos en este capítulo. La primera actitud, el fuerte interés en hacer algo por los propios problemas, no necesita comentarios. Está en función de la confianza de la persona en el sentido y valor de la vida. Es una contribución constructiva de una religión madura y, como veremos más adelante, tiene por lo general una enérgica influencia en terapia. Pero la actitud del divino derecho a ser cuidado es una cosa muy distinta. Resulta uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de estas personas hacia la madurez, tanto en terapia como en la vida en general. Por lo regular, les suele resultar difícil darse cuenta de su solicitud de que se las cuide como de un problema que se debe analizar y remontar, y con frecuencia reaccionan con hostilidad y con un sentimiento de que se las trampea cuando no se honra su, entre comillas, derecho. Por supuesto que se les ha dicho, Dios cuidará de ti desde su infancia,
cuando cantaban las alabanzas en la catequesis dominical, hasta la forma en que la misma idea se vulgariza en la actualidad por medio de muchos filmes. Pero en un nivel más profundo, la solicitud de ser cuidado, en particular debido a que la hostilidad surge con tanta rapidez cuando se frustra, es una función de algo más profundo. Yo creo que toma su dinámica del hecho de que estas personas han tenido que entregar mucho. Tuvieron que renunciar a su fuerza y a su derecho a juzgar moralmente a sus padres, y naturalmente la otra mitad del contrato tácito es que entonces tienen derecho a depender por entero de la fuerza y del juicio parentales, como el esclavo tiene el derecho a depender de su amo. Por eso se sienten defraudados si los padres, o más probablemente los sustitutos parentales, como el terapeuta o Dios, no les prestan una atención especial. Se les ha enseñado que la felicidad y el éxito seguirán a su buena conducta, interpretando esto como obediencia. Pero la mera obediencia, como lo hemos demostrado, socava el desarrollo de la conciencia ética y de la fuerza interior de una persona. Al ser obediente por un largo tiempo, pierde su capacidad real de elección ética y responsable. Entonces, por más que parezca extraño, las fuerzas de estas personas para alcanzar la bondad y la alegría que la acompaña resultan disminuidas. Y en cuanto a la felicidad, no es la recompensa de la virtud, como lo destacó Spinoza, sino la virtud misma. La persona que somete su autonomía ética renuncia en la misma medida a su fuerza para alcanzar la virtud y la felicidad. No es extraño que se sienta resentida. Podemos ver concretamente lo que a estas personas han tenido que renunciar si observamos cómo cobró fuerza en la cultura moderna la moralidad de la obediencia, el énfasis sobre el ser bueno mediante la propia subordinación. La forma moderna de estas actitudes tiene su origen en las pautas copiadas del desarrollo del industrialismo y del capitalismo en las 4 últimas centurias. Ahora, la subordinación de la persona a la uniformidad mecánica, a la acomodación de la propia vida a los requerimientos del trabajo y de la parquedad, produjo éxito económico y como consecuencia éxito social durante la mayor parte del período moderno. Se podría arguir persuasivamente que la salvación sigue a la obediencia, porque si uno obedecía a los requerimientos de trabajo en una sociedad industrial, tendía a acumular dinero. Cualquiera que haya leído acerca de la sagacidad comercial de los primeros cuáqueros y puritanos de los Estados Unidos, por ejemplo, sabe hasta qué punto operaban bien estas actitudes morales y económicas mancomunadas. El dólar cuáquero era un alivio concreto para el gran resentimiento engendrado en las clases medias a causa de las privaciones emocionales que sufrían en este sistema de obediencia. Pero los tiempos cambian, como lo hemos indicado en anteriores capítulos, y en nuestra época, acostarse temprano y levantarse temprano pueden hacer saludable a un hombre, pero no existe garantía alguna de que lo hagan rico y sabio. Los preceptos de Benjamin Franklin acerca del sometimiento y fidelidad a la rutina diaria del trabajo
ya no aseguran más el éxito. Además, la persona religiosa, en especial si es un sacerdote o alguien que cumpla tareas religiosas, ha tenido que rehusar adoptar una postura realista en relación con el dinero. No se lo supone con derecho a cobrar este o aquel salario. En muchos círculos religiosos se considera indigno hablar de dinero, como si recibir un pago, al igual que la defecación o la micción, no fuera una parte indispensable de la vida, pero lo ideal es actuar como si en realidad no lo fuera. Las organizaciones obreras, acordes con los cambiantes tiempos económicos de la industria masiva, se han dado cuenta de que Dios no les envía el cheque de pago por el pico de un cuervo, como le llegaba la comida a Elías antiguamente, y han aprendido a presionar mediante sus organizaciones con miras a obtener salarios adecuados. Pero los que desempeñan el ministerio sagrado no pueden hacer huelga por mejores salarios. En cambio, se supone que la Iglesia cuida de sus ministros económicamente y en todos los aspectos. Estos obtienen descuentos en los ferrocarriles y en los grandes almacenes. El arancel es más bajo en los seminarios que en otras escuelas de graduados, todo lo cual no está calculado para aumentar el respeto de sí mismos por parte de los ministros o el de los demás hacia ellos en la sociedad norteamericana actual en particular. El hecho de que no se suponga que los religiosos, hombres o mujeres, deban tomar medidas activas para asegurar su situación económica es otro indicio de la creencia subyacente de nuestra sociedad de que la seguridad material vendrá en cierta forma automáticamente si se es bueno, lo cual está estrechamente conectado con la creencia de que Dios cuidará de nosotros. Así es fácil ver por qué en nuestra sociedad las personas a las que se ha enseñado a ser buenas subordinándose y solo descubren tarde o temprano que todavía no han obtenido recompensa económica por ello y cuanto menos felicidad, tienen tanto resentimiento y rabia. Es este resentimiento soterrado el que dinamiza la demanda de ser cuidado. Es como si la persona estuviera diciendo en silencio: se me prometió que sería cuidado si era obediente. Vean qué obediente he sido. ¿Por qué no me cuidan? La creencia en el derecho divino a ser cuidado con frecuencia lleva aparejado el sentimiento de que uno tiene un derecho para ejercer poder sobre los demás. Es decir, si uno cree que las personas deben estar bajo el poder de otros, no solo se someterá a otra persona con más poder con el propósito de recibir cuidados, sino que sentirá como un deber cuidar a otra persona que esté por debajo de él en la escala y ejercer poder sobre ella. Esta tendencia, en su forma más sádica, la ilustra la respuesta de un hombre que dijo, cuando se lo interrogó acerca de su costumbre de controlar a otro más joven que vivía con él, hasta el punto de sacarle el cheque de pago todos los sábados para darle solo una asignación semanal: ¿acaso no soy yo el custodio de mi hermano? No vamos a explicar las razones por las que las tendencias dominantes y sumisas corren parejas y que el masoquismo es siempre el reverso del sadismo.
Erich Fromm ha tratado con gran altura estos puntos en su libro El miedo a la libertad. Nosotros solo queremos destacar que la persona que solicita ser cuidada está por lo general tratando al mismo tiempo de obtener poder sobre los demás por un sinfín de sutiles caminos. Goethe expresó con justeza esta verdad psicológica, porque los hombres, incapaces de gobernar su propio yo, se sienten muy conformes con regir la voluntad de su prójimo, aun cuando deban someter la suya propia. Otra tendencia que alimenta la dependencia religiosa es la de obtener un sentimiento propio de valor, de prestigio y de poder por medio de la identificación con otro. Esto por lo general se da en la forma de identificarse con la figura idealizada de un ministro, de un clérigo, de un rabino, de un obispo o de cualquiera que esté por encima de uno en jerarquía y que tenga prestigio y poder. Esta tendencia no se circunscribe solo a la religión. Está presente en los negocios, en la política y en otros aspectos de la vida comunitaria. Es un fenómeno regular en psicoterapia que se denomina transferencia y se manifiesta, entre otras formas, en la necesidad del paciente de elevar al terapeuta y sacar prestigio del hecho de que éste sea bien conocido. Pero en terapia se contempla como un problema que eventualmente se debe penetrar de manera que el individuo llegue a ver a su terapeuta como la persona que en realidad es y que obtenga su sentimiento de valor y de prestigio a través de sus propias actividades, más bien que las del terapeuta. Esta tendencia en religión parece descansar sobre un nivel más profundo que en otras áreas de la vida social. Recibe, por supuesto, refuerzo de las deterioradas interpretaciones de sufrimiento sustitutivo y expiación. Es como si todos estuvieran intentando vivir vicariamente por medio de otro hasta que nadie sabe dónde está. Resulta asombroso cuán fácilmente las enseñanzas cristianas con respecto al amor pueden causar deterioro dentro del común acuerdo de que si tú te responsabilizas por mí, yo lo haré por ti. Los usos neuróticos de la religión tienen una cosa en común. Son mecanismos por medio de los cuales el individuo evita enfrentar su soledad y su ansiedad. Dios se convirtió en un papá cósmico, en palabras de Oden. La religión, de esta forma, es una racionalización para ocultar la verificación, que cuenta con una buena dosis de terror para aquellos que la toman en serio, de que el ser humano en el fondo de sí mismo está básicamente solo y que no puede soslayarse de ninguna manera la necesidad de hacer las elecciones propias completamente solo. Es el terror absoluto y la soledad lo que lleva al hombre a referirse al vacío como a un tú. Así habla un personaje en Conversación a la medianoche de Edna St. Vincent Millay. Pero si la necesidad de huir al terror y a la soledad son los principales motivos para volverse hacia Dios, la religión de cada uno no lo ayudará a lograr madurez o fortaleza, y ni aún le dará seguridad en la larga marcha.
Paul Tillich, escribiendo desde el punto de vista teológico, sostiene que la desesperación y la ansiedad nunca pueden penetrarse hasta que uno las enfrenta en su cruda y plena realidad. Esta verdad es obviamente exacta y válida desde el punto de vista psicológico. La madurez y la eventual superación del aislamiento solo son posibles cuando uno, para empezar, acepta con valentía su soledad. A menudo se me ocurre que la razón por la cual Freud fue capaz de trabajar con tanto ánimo, sin desviarse de sus propósitos a lo largo de los últimos 40 años de su vida, fue que ganó la batalla de ser capaz de crecer y trabajar aislado en aquellos solitarios 10 años, cuando, después de haberse separado de Brenner, prosiguió sus exploraciones en el psicoanálisis sin tener consigo a ningún colega que colaborase con él. Me parece además que esta es la batalla que los personajes éticos creadores, como Jesucristo, ganaron en el desierto, que el significado real de las tentaciones contra las cuales éste luchó no estaba en el deseo de pan o de poder, sino en la tentación de lanzarse, tal como se dice por boca del diablo en el relato, montaña abajo, para probar que Dios lo estaba protegiendo. Él mandará a sus ángeles para que echen mano de ti y no tropiece tu pie en piedra alguna. Cuando se ha sido capaz de decir no a la necesidad de ser levantado, cuando en otras palabras se es capaz de no pedir que cuiden de uno, cuando se tiene el coraje de permanecer solo, se puede hablar entonces con autoridad. ¿Acaso el rechazo de Spinoza a escapar de la excomunión por parte de su iglesia y de su comunidad no significa que ha ganado la misma batalla interior de la integridad, la misma lucha por la fuerza para no temer la soledad, sin la cual la magnífica Ética, a no dudarlo una de las grandes obras de todos los tiempos, no podría haber sido escrita? Sin embargo, estos pensamientos, Spinoza nos entrega una exposición que sopla como un aire fresco y despejador en medio de la humareda, pueden constituir insalubres ciénagas de dependencia simbiótica de la religión. Quienes de veras aman a Dios no deben esperar que Él los ame a cambio. Aquí habla, en esta cortante sentencia, un hombre valiente que sabe que la virtud es felicidad, no un pretendido obstáculo para ella, que el amor de Dios es su propia recompensa, que la belleza y la verdad deben amarse porque son buenas y no porque vayan a redundar en crédito para el artista, para el científico o para el filósofo que las aman. Desde luego que Spinoza no pretende dejar implícita una actitud de mártir, sacrificada o masoquista, como podría colegirse equivocadamente de esta frase. Antes bien, establece de forma totalmente inequívoca las características fundamentales de la persona objetiva, madura y creadora, la persona bienaventurada y llena de gozo, en sus propias palabras. Es decir, la capacidad para amar a alguien por sí mismo, no en razón de ser cuidado por él o de obtener de contrabando un sentimiento de prestigio y poder. Sin duda, la soledad y la ansiedad
pueden enfrentarse constructivamente, aunque esto no debe hacerse por medio del deus ex machina de un papá cósmico. Puede lograrse en el enfrentamiento directo por parte de la persona de las distintas crisis de su desarrollo, pasando de la dependencia a una mayor libertad y a un grado más alto de integración mediante el desenvolvimiento y utilización de sus potencialidades y relacionándose con sus semejantes por medio del trabajo creativo y del amor. Esto no implica que no exista algo como la autoridad en la religión o en cualquier otro campo, sino que la cuestión de la autoridad debe de entrada situarse en el lado opuesto, es decir, contemplarla como un problema de responsabilidad personal. El autoritarismo, forma neurótica de la autoridad, se desarrolla en proporción directa al grado en que el individuo intenta evitar la responsabilidad de ir al encuentro de sus problemas. En terapia, por ejemplo, es precisamente en las ocasiones en que el paciente experimenta una ansiedad especial o dominante cuando trata de convertir al terapeuta en autoridad. Y el hecho de que tienda a identificarlo con Dios y con sus padres es otra prueba de lo que dijimos más arriba. Está buscando a alguien a quien someterse para que lo cuide. Por suerte, no es difícil demostrar que el terapeuta no es Dios, y es un día para marcar con lápiz rojo en el curso de una terapia aquel en el cual el paciente descubre esto sin amedrentarse. En lugar de discutir consigo mismo o con otros acerca de los méritos de distintas autoridades, es sin duda mejor al comienzo enfrentarse mediante un autoexamen con la pregunta: ¿qué ansiedad hace que yo desee protegerme bajo las alas de una autoridad? ¿Y qué problema mío estoy tratando de soslayar? La conclusión de esta exposición es que la religión resulta constructiva cuando fortalece el sentido de la dignidad y del valor de las personas, su confianza de que pueden afirmar los valores en la vida, y les presta apoyo en la utilización y desarrollo de su propia conciencia ética, de su libertad y de la responsabilidad personal. Por eso, la fe religiosa o las prácticas como la oración no pueden denominarse buenas o malas en sí mismas. La cuestión reside más bien en la medida en que la creencia o la práctica es para una persona determinada una huida de su libertad, una manera de ser menos persona, o hasta qué punto es un modo de fortalecerla en el ejercicio de su propia responsabilidad y de su fuerza ética. La persona ensalzada en la parábola de Jesucristo que nos relata Mateo no es la temerosa que entierra su talento, sino la que lo usó con decisión. Estas personas buenas y llenas de fe recibieron mayor poder.